Segunda Timoteo, y vamos allí a tener la exposición de la palabra. Segunda Timoteo, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así, versículo 3. Tú, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Padre, venimos a ti en esta mañana y acabamos de leer estos versículos de tu palabra que nos dicen que tú nos ves a nosotros como soldados. Y queremos pedirte que por la obra del Espíritu Santo podamos entender con claridad lo que tú aquí nos estás diciendo. Y también, Padre, que por la obra del mismo Espíritu, aquellos que están presentes con nosotros, que no son hijos tuyos, que no son salvos, que puedan ser traídos por el Espíritu Santo al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Recordamos a nuestro pastor Juan y a toda su familia en este momento para que tú les consueles ante la partida de su mamá y que tú le fortalezcas en todo. En el nombre de Jesús, sean pues los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón agradables a ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amados, la semana pasada me gocé junto con ustedes en el mensaje que el pastor Juan Carlos trajo, de que Jehová es nuestro pastor. Y ciertamente que las ilustraciones o las metáforas que la Escritura nos trae nos ayudan a poner en nuestras mentes con algo más de claridad aquellas verdades espirituales que Dios quiere traernos. Y el día de hoy leemos acerca de esta metáfora, de la de ser soldado. Y hace no muchos días me encontraba conversando con una hermana en Cristo. No se congrega con nosotros, ella participa de otra congregación y conversábamos acerca de algunos asuntos y llegamos a este punto aquí, que el día de hoy no muchos de nosotros nos vemos en realidad como soldados. Probablemente podríamos decir que es políticamente incorrecto porque la palabra es un tanto fuerte para nuestros tiempos. Verte como un soldado habla de guerra, de conflicto, y vivimos en un tiempo donde ya tenemos, se nos dice, suficientes noticias y mucho que se habla de guerras. Pero sin embargo, déjenme decir una cosa, si la Escritura nos llama soldados, pues soldados somos. Y las metáforas que encontramos pues en la palabra no deben ser desechadas simplemente porque quizá nuestro tiempo y cultura no las encuentran aceptables. Y aquí el día de hoy tenemos en estos versículos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice a Timoteo, le dice, tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el título del mensaje de hoy, y Dios mediante la continuación de él el próximo domingo, es un buen soldado de Cristo. ¿Sabe? Jesús llama a sus discípulos, a ti y a mí, si somos cristianos, Él nos llama a ser buenos soldados suyos. Y hay bastantes cosas que espero podamos aprender de estos dos versículos. Pero antes de ir a exponer algo acerca de estos versículos, yo quisiera hacer una pregunta a todos los que estamos aquí presentes. Y la pregunta es, ¿con cuál de las siguientes ilustraciones tú te identificas? Una realidad es que, aunque estamos todos aquí en la iglesia, no todos los que venimos a la reunión de la iglesia los domingos, en realidad no todos somos cristianos. Esto es triste, pero es una realidad. Y hay muchos de los que quizá estamos aquí presentes que más bien nos vamos a identificar con algunos de
aquellos que voy a describir en unos instantes. Permíteme preguntarte, y quiero que mientras estás sentado allí, tú trates de ver con cuál de estos te identificas. En primer lugar, permíteme describirte a aquel que he llamado el ritualista. Vamos a definir al ritualista como a esta persona que, llamándose cristiana, esta persona tiene como concepto y práctica del cristianismo algo que no pasa de ser solamente un ritual. Es decir, la palabra rito o ritual habla de costumbre. Esta es una persona que por costumbre hace cosas, y en este caso, en el sentido del cristianismo, hace las cosas con respecto a la fe cristiana por costumbre. Esta persona principalmente es aquella como que viene a la iglesia porque es domingo y porque el domingo es el día de ir a la iglesia. Esta persona es la que canta y ora porque en la iglesia se canta y se ora. Esta persona, una vez concluido el servicio, se siente haber cumplido con Dios y entonces se va feliz a sus otras actividades que en realidad sí le causan mucho entusiasmo y a las cuales les dedica bastante atención y tiempo. El ritualista viene a la iglesia por costumbre, porque es domingo y el domingo es para ir a la iglesia, y una vez que se está en la iglesia, como en la iglesia se canta y se ora, entonces él canta y él ora. Pero no más de eso, es pura costumbre, el ritualista. Pero también los hay quienes son los picaoreja. Los picaoreja. Vamos a definir a este llamado cristiano como aquella persona que, a diferencia del ritualista, viene a la iglesia los domingos porque él dice o ella dice que quiere adorar a Dios, quiere tener una experiencia personal con Dios. Pero para esto, el picaoreja lo que hace es que él se fija mucho en la música para ver si la música y las canciones son lo que él espera o lo que ella espera. Y si no lo son, entonces ella o él dice, no puedo adorar. No solamente eso, sino que también el picaoreja le gusta escuchar el mensaje, pero si el mensaje no le cae muy bien, o si el mensaje es uno que considera que no fue entretenido, o si el predicador fue muy doctrinal, entonces ese mensaje no fue bueno. Y esto me hace recordar, por ejemplo, aquí mismo en 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 3, el apóstol le dijo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o conforme a sus propios deseos. El picaoreja. Pero no solamente tenemos pues entonces al ritualista y al picaoreja que se sienta junto a nosotros, o de repente somos nosotros mismos, no lo sé, sino que también tenemos al crítico de comidas. El crítico de comidas. Vamos a definir a esta persona, a este llamado cristiano, tomando como referencia lo que el día de hoy es muy popular en la TV, ver programas de críticos de comidas. Bueno, en la televisión el día de hoy hay muchos programas que son programas dedicados a personas que quieren saber algo acerca de ciertas comidas, y hay estos programas pues en donde hay críticos de comidas que lo que hacen es que van y prueban todo tipo de distintos platos y lo que hacen es dar su opinión acerca de lo que han comido. Bueno, en la iglesia, en cierta forma, hay un número de personas que se llaman cristianos que son el equivalente de estos críticos de comida. Estas personas toman los mensajes que escuchan y lo critican. Ven si el mensaje fue ameno, ve si el mensaje fue largo, ve si el mensaje fue corto, ve si el mensaje fue emocionante, ve si fue aburrido, dicen si fue teológico, pocos de estos, dicho sea de paso, que se preocupan si fue teológico o no, si fue entretenido, si fue alentador, si fue edificante, si fue insultante, si fue políticamente correcto, si fue tolerante, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona viene a la iglesia para ser más un crítico de los mensajes que escucha. Lo que hace es que toma el mensaje y al predicador que lo dio como punto de conversación durante el almuerzo, pero para cuando llegue el día lunes, ni se acuerda lo que escuchó. Solamente es algo que utiliza como punto de conversación a la hora del almuerzo. Así que tenemos a este que es el crítico de comidas.
Pero en adición a él, en adición al ritualista y en adición al picaoreja, tenemos también al comelón. Y no piense en mi persona, por favor, como este de aquí. Si bien es cierto, me gusta comer, pero va a ver usted que no me refiero a una persona como yo. El comelón va a ser definido como aquel llamado cristiano, aquella persona que tiene hambre de conocer más y más, de escuchar más y más y de leer más y más. Sí se acuerda de lo que el predicador ha dicho o lo que el maestro le enseñó. Presta atención y cuando escucha algo nuevo o lee algo fresco, se asegura de memorizarlo para añadirlo a su banco de conocimiento. Pero si se trata de llevar su vida de acuerdo a lo escuchado, entonces existe una desconexión completa. Lo que aprende solo para saciar su hambre de conocimiento intelectual, para engrandecer su base de conocimientos, aparte que le sirve para hablar en la iglesia en una forma inteligente y profunda. Y esto me hace acordar a lo que una vez más la Escritura a través de Santiago nos enseña. Venga conmigo por favor a Santiago, el capítulo 1, el versículo 22, para que usted vea que hay personas así. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay personas que lo único que quieren es comer y comer y comer más, pero solamente por el afán de expandir su base de conocimientos, pero no para poder vivir sus vidas, llevar sus vidas de acuerdo a lo que la Biblia les enseña. En adición al comelón, tenemos también pues el místico. El místico. Vamos a definir este llamado cristiano como aquella persona que ve en la Biblia mensajes misteriosos y secretos y ocultos que tienen que ser descifrados. Quizá usted se ha encontrado con alguno de ellos alguna vez. Su interés es en escuchar o en aprender algo misterioso, algo oculto, algo secreto. No lo hace porque desea llevar su vida de acuerdo a lo aprendido, sino solo para satisfacer su pasión por lo secreto o por lo misterioso. Hay este tipo de personas que lo único que buscan es, hay veces, versículos muy oscuros con la finalidad de tratarlo de descifrar y supuestamente ver, wow, lo oculto que hay en ello. También los hay los que son los que he llamado los Hakuna Matata. Los Hakuna Matata. Vamos a definir a este llamado cristiano como aquella persona que tiene como filosofía de vida lo que los personajes del dibujo de Lion King cantaron. Y decía algo así en inglés: It means no worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. ¿Ok? Que podríamos traducirlo: vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Estos llamados cristianos, ahora que piensan estar en los caminos de Dios, piensan también que la vida cristiana es una vida maravillosa de tranquilidad. Se asemeja al hombre de la historia que Jesús dice en Lucas 12:19, que se dice a sí mismo: alma, tienes muchos bienes acumulados para ti, disfruta la vida. Esta persona no ve más allá de sí misma y su disfrute es ciega e indiferente al dolor y la necesidad de muchos que están a su alrededor. Ahí usted los tiene, los Hakuna Matata. Pero también tenemos a los hinchas. El hincha, si usted va al diccionario, usted busca la palabra hincha, es aquel pues que tiene un equipo y es un fiel seguidor de su equipo. Bueno, vamos a definir a este llamado cristiano como aquella persona semejante a los hinchas de un equipo. En el estadio, los hinchas de un equipo se identifican con entusiasmo y con gran emoción con su equipo, les hacen barra, gritan cuando anotan, se golpean el pecho y dicen ¡gol! Como cuando Perú le metió uno a Chile hace pocos días. Pero ¿sabe? Eso es todo. Eso es todo. Ellos en realidad no juegan.
Ellos no la sudan. Ellos no corren, ellos no se cansan. Ellos solo miran desde la tribuna. Es semejante a aquellos que, llamándose cristianos, piensan que el cristianismo es para espectadores, que lo único que tienen que hacer es emocionarse, hacer barra y disfrutar del juego que otros en el equipo están haciendo. Ellos son solo espectadores y no son jugadores, los hinchas. Pero también tenemos a los que son half and half. Si usted toma café, si usted se va a Starbucks o alguna otra, quizá usted dice, tienes half and half. Half and half es pues simplemente algo que se le pone al cafecito, es una poca de leche mezclada con una poca de crema, mitad y mitad. ¿Y sabe qué? Esto me hacen acordar a aquellos que dicen que son evangélicos y a la vez siguen siguiendo partes de su religión, la religión supuestamente que han dejado. Estos son personas que no se deciden y andan en la ambivalencia de sus corazones entre lo falso y el Dios verdadero. En el libro de Josué, en el capítulo 24, y también en Primera Reyes, en el capítulo 18, leemos acerca de individuos como estos que le acabo de escribir. Me ha comido primeramente a Josué el capítulo 24, por favor. Y leamos allí el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y si mal os parece, habla acá Josué, siervo de Dios, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El creyente no es descrito como un half and half. El half and half está dividido entre su religión pasada, supuestamente, y como ellos consideran su nueva religión, lo cual es un error en sus mentes, porque no se trata de una nueva religión. En Primera Reyes, en el capítulo 18, me ha comido a Primera Reyes, vamos a ver allí al profeta Elías diciéndole a los israelitas algo similar. Me ha comido el versículo 21, dice allí, Primera Reyes 18, 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Los hay los half and half, que están ahí con un corazón ambivalente, con un corazón dividido. Y el llamado de la Escritura es uno y solo uno, y dice, decidan, no pueden estar divididos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal o tu Dios o tu religión es la verdadera, entonces síguela. Pero no andes como half and half. Así que ahí los tiene. Probablemente hay muchos otros, estoy seguro que sí, pero ¿con cuál te identificas? ¿El ritualista? ¿El pica oreja? ¿El crítico de comidas? ¿El comelón? ¿El místico? ¿El Hakuna Matata? ¿El hincha? ¿O el half and half? Bueno, es mi oración a Dios y es el deseo de mi corazón que en esta mañana, si alguno de esos es con los que te identificas, hoy día sea el día en que tú digas, no, hoy día yo me identifico como un soldado de Jesús. Bueno, déjeme decir una cosa, el apóstol Pablo, ahora sí, si vamos a nuestro texto, por favor, para el día de hoy, en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo ciertamente que no tenía en mente a nadie así, como los que le acabo de escribir para llamarlos cristianos. Al contrario, por inspiración, el apóstol Pablo llama a Timoteo a ser un buen soldado. Y ahí usted tiene entonces lo que el Señor quiere de ti y de mí. Él quiere de ti y de mí que nosotros seamos, ¿qué? Buenos
soldados. Este llamado a ser buenos soldados necesita ser urgentemente oído por la iglesia en nuestros tiempos. Lo que Pablo hace, inspirado por el Espíritu de Dios, es describir al cristiano primeramente como un soldado. Hay una descripción. Al cristiano lo llama soldado. O sea que hay una descripción del cristiano como un soldado. Y en segundo lugar, hay un llamado a este soldado para que sea no solamente un soldado, sino un kalos soldado, un buen soldado. Así que la Escritura misma nos da, por decir así, la división de estos versículos, de cómo vamos a escudriñarlos. Lo primero que vamos a ver es la descripción. Se nos llama soldados y vamos a pensar un poco acerca de ello. Y luego, si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos viendo lo que se nos llama a ser buenos soldados. La pregunta pues entonces que tenemos delante de nosotros es la siguiente: ¿qué es un soldado? ¿Qué es un soldado? Ya que se nos describe a nosotros como soldados, entendamos pues qué es un soldado. Bueno, primeramente, un soldado es un hombre bajo autoridad. Un hombre bajo autoridad. El soldado no es el comandante. ¿Lo escuchó? El soldado no es el comandante. El comandante es el que da la orden. ¿El soldado qué hace? Obedece la orden. ¿Usted ve? Un soldado es un hombre bajo autoridad, es una mujer bajo autoridad. El soldado no es el comandante, el soldado escucha la orden del comandante y obedece las órdenes que el comandante le da. Un soldado aprende desde el inicio de su milicia que se espera de él completa obediencia a la orden de su superior. El creyente, amado hermano, tiene a Jesucristo como su Dios, como su Rey y como su Señor. Y entiende desde el principio de su milicia cristiana que a Él y solo a Él le debe completa y total obediencia. Completa y total obediencia. Si viene conmigo una vez más, por favor, al libro de Josué, ahí leemos la historia hermosa de cómo Josué se caracterizaba por ser un soldado así. Josué, el capítulo 5, por favor. Versículos 13 y 14. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mire lo que pasó acá. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué espíritu acá el de Josué? Es el espíritu de un hombre que entiende que está bajo la autoridad de aquel que es el príncipe de los ejércitos del Dios vivo, el Señor Jesucristo. Él es el Señor, y tu alianza y mi alianza, tu obediencia y mi obediencia, tu completa lealtad y mi completa lealtad son solamente para aquel que es el comandante, para aquel que es el capitán, para aquel que es el general, para aquel que es el Señor Jesucristo, y a ningún otro. ¿Sabes? Desde el día de la salvación, el cristiano es aquel que confiesa de corazón lo mismo que Tomás: Señor mío y Dios mío. Y cada día de su vida, desde ese primer día hasta el día en que vaya a la presencia del Señor, mientras el Señor le dé conciencia y le dé mente clara, aquel pues lo que hará es que continuamente afirmará día tras día, tras día, tras día: mi alianza, mi total devoción, mi completa obediencia es para ti, que eres mi Señor y mi Dios. Su entrega es total para aquel que lo amó. Su entrega es total para aquel que dio su vida para rescatarlo. Su deseo, el deseo de un soldado, aquel que está bajo autoridad, es simplemente el deseo de poder hacer la labor para la cual su Señor le da órdenes, de avanzar los propósitos de su Señor.
de ver almas salvadas, de luchar contra el enemigo por la vida de aquellos que tiene cautivo bajo engaños y mentiras en el pecado y la religión. Su esfuerzo es solo para traer fresca gloria al nombre que es sobre todo nombre. Un soldado es una persona bajo autoridad. Una persona bajo autoridad. Pero ¿sabe? Un soldado también es un hombre con espíritu de sacrificio. Un hombre con espíritu de sacrificio. Cuando una persona se enlista en el ejército, sabe que se va a requerir el sacrificio de su parte en beneficio de otros. Ninguno que se enlista en las Fuerzas Armadas va bajo la mera ilusión que enlistarse significa una vida sin riesgos y una vida en la cual no se le va a pedir que ponga su vida en riesgo a favor de otros. El soldado sabe que en la guerra su servicio es para la protección y el bienestar de sus compatriotas. El cristiano es aquel que tiene un espíritu de sacrificio en beneficio de los demás. El cristiano no piensa tanto en los beneficios que le representa su cristianismo, sino que principalmente es uno que vive para el beneficio de los demás. El libro de Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 4, se nos insta a que seamos personas que pensemos primeramente en el beneficio de otros antes que en el nuestro propio. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El cristiano está dispuesto a darse sacrificialmente por el bienestar de otros. Mi buen amigo Charles Spurgeon dijo lo siguiente, le cito, él escribió: ciertamente no es cristiano quien nunca sintió el espíritu de sacrificio o abnegación personal. Miren las palabras que mi buen amigo escribió. No es cristiano si una persona nunca ha sentido el sentir de abnegación personal, el de darse por otros. Así que vemos pues que un soldado es aquel que es un hombre bajo autoridad y es un hombre que vive con un espíritu de sacrificio a favor de los demás, pero también es un hombre entrenado para el combate. El soldado pasa por periodos de entrenamiento y conforme va ganando conocimientos y destrezas, su entrenamiento se profundiza y se especializa. El soldado aprende que es necesario ser disciplinado, tener un régimen de ejercicios, aprender a vivir con dietas extremas, prepararse en el uso de las armas, entender el valor de la estrategia, desarrollar un espíritu de vigilancia. El creyente, como un soldado, también está en continuo entrenamiento, siempre madurando por medio de la gracia divina, el Espíritu Santo y la palabra en su preparación, desarrollo, capacitación y habilitación para la batalla. En el mismo capítulo, en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acá esto requiere ese entrenamiento y esa diligencia y esa disciplina que los soldados entienden. Así que un soldado es una persona que está entrenado para el combate. Y ya que combate es lo que va a hacer, necesita ser también un hombre de valor. Un hombre de valor. Un soldado es un hombre de valor. En el día de la batalla, el corazón tiene que estar lleno de valor. Muchos desertan porque les entra el miedo. Muchos desertan porque les entra el miedo. Pero el soldado que se arma de valor va a la batalla. Y sabe, me venía a mente mientras estaba meditando en esto que la palabra del Señor una vez más en Josué dice lo siguiente. Venga conmigo a Josué el capítulo 1, por favor, versículos 6 al 9. Mira lo que dice allí Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate
y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. ¿Sabe? Una vez más, mi buen amigo Spurgeon contó la historia de que en una de las batallas que el ejército británico libró, la batalla de Salamanca contra el ejército francés, cuando el duque británico Wellington ordenó a uno de sus oficiales a que avanzase con sus tropas y ocupase un área que veía vulnerable en las líneas francesas, el oficial vino al duque y le dijo, cita, mi señor, haré el trabajo, pero primero estreche mi mano con aquella diestra conquistadora suya. O sea, se acercó este oficial y fue donde el duque y le dijo, duque, yo sé que me estás mandando a esta misión peligrosísima, pero vengo para pedirte que estreches mi mano con tu diestra, porque tu diestra conquistadora me dará el valor para ir y para vencer. El duque le estrechó la mano y el oficial se fue a aquella misión peligrosa sin temor ninguno. Déjame decirte, amado cristiano y soldado de Jesucristo, la Biblia nos dice que la mano fuerte del Señor está con nosotros. Su brazo poderoso no ha cesado de tener fuerza. Para Él las naciones son absolutamente nada. Para Él no hay corazón que sea demasiado duro. No hay circunstancia que sea demasiado difícil. Él es el Dios que estrecha tu mano, Él es el que te sostiene y Él es el que te envía y te dice, ve y haz discípulos de todas las naciones. Él es. Por lo tanto, podemos tener valor y no temer absolutamente nada. La mano fuerte y el brazo poderoso, el omnipotente, están con nosotros. Y por eso un buen soldado de Jesucristo es uno que se arma de valor y echa fuera el temor. Muchos de ustedes han graduado, ¿cierto? Están a punto algunos de entrar a la universidad. Y una de las cosas que van a experimentar son como aquellas que experimentó este joven aquí en la FIU, donde se le dijo pues de que escriba el nombre de Jesús y lo pisotee. Es decir, esto no son cosas nuevas. Cuando el siglo pasado yo fui a la universidad, y si es verdad, fue el siglo pasado, fue en los 80s, me encontraba en clase de inglés. Y allí tenía una bruja como maestra. Y digo, no porque era fea la señora, y era fea, pero era porque era una bruja en realidad la doña. Ella estaba contenta con cualquier cosa, ya que el periodo de literatura que estábamos estudiando era un periodo donde las personas aquí en Estados Unidos mucho hablaban de Dios y de su fe cristiana. Ella estaba contenta y le daba una A a cualquiera que criticase cualquier cosa que esa literatura que hablaba de Dios y exaltaba el nombre de Cristo dijese. Pero el momento que tú escribías que estabas de acuerdo con lo que decían ahí, una C o una D era lo que te ganabas. Y si en la conversación en la clase pues decías algo, olvídate, te caían encima. ¿Y sabes qué? Uno requiere valor para hacerle frente a todas las cosas. Porque déjame decirte, tú que vas para allá, lo vas a enfrentar. Hey, probablemente ya lo enfrentaste en la escuela, en clase de ciencias quizá, o en alguna otra. Pero si no lo enfrentaste, si Dios por alguna maravillosa gracia suya no permitió que tú tuvieses que estar expuesto a ello, de por seguro que ahora que te vas a la uni, cualquiera a la cual te vayas, vas a tener que enfrentar una cosa así. ¿Y qué vas a hacer? Necesitas armarte de valor. Necesitas armarte de valor. Así que el soldado es aquel que es una persona que se arma de valor porque el brazo poderoso de Dios está con él.
Pero también el soldado es un hombre que batalla en combate y por lo tanto, ya que está en el combate armado de valor, es una persona que sabe que está en riesgo de sufrir. Y se recuerdan de lo que hemos leído al principio en 2 Timoteo 2, versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado es uno que está en riesgo de sufrimiento, no hay vuelta que darle. El soldado va a la batalla y siempre, entonces en batalla, se corre el riesgo de ser herido o el riesgo incluso de morir. El cristiano sabe bien que la batalla es real y continua. Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de acuerdo a lo que Efesios, el capítulo 6, nos dice. El cristiano es un soldado que sabe que la lucha es diaria contra el pecado, contra el mundo y contra el diablo. El cristiano es un soldado que lleva en sí mismo las marcas de las batallas libradas, de la cual el Señor le ha librado muchas veces. Sufre. Un soldado sufre y está dispuesto a sufrir. Sabe que es parte de ello. Uno que deserta no es un soldado. No es un soldado. El apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 11, comparte con nosotros algunas de las cosas que él sufrió. En los versículos 23 al 28, dice así, soy ministro de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligro de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, dice lo siguiente. 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Un soldado es uno que sufre, que sabe que está en riesgo de sufrir, que está dispuesto a sufrir. Qué distinto en nuestros tiempos. Conversaba con esta señora que les decía, esta hermana nuestra, y le decía, ¿sabes qué? Esta metáfora no es una metáfora, esta de que el cristiano es un soldado, no es una que esté fresca en nuestras mentes. Por lo general, yo dudo de que muchos de nosotros nos veamos día a día como soldados. Quizá pocos de nosotros en realidad somos los que nos vemos así en una base continua como soldados. Y le digo, ¿y sabes qué? Va con el lugar donde vivimos y va con los tiempos en los que vivimos. El día de hoy, más que nada, queremos vivir confortablemente. Queremos vivir en un tiempo, en una sociedad que no acepta y cada vez menos está dispuesta siquiera a escuchar las verdades tal cual es la Biblia los presenta. Y muchos de nosotros más parecemos ranas que soldados. Porque la rana va ajustando su cuerpo a la temperatura del medio ambiente. La rana puede estar allí tranquilita y su cuerpo se va ajustando. Y conforme la temperatura de la falta de aceptación de nuestra sociedad va subiendo, nosotros nos vamos simplemente acostumbrando y nos vamos aclimatando. Pero sin embargo el soldado sabe que el enfrentamiento entonces va a ser más recio.
El soldado sabe que va a sufrir penalidades y está dispuesto a llevar las marcas del Señor Jesús, si esto así se requiere. Déjeme hacer una nota de aclaración aquí. La metáfora, como les dije al principio, que la Escritura usa, será prontamente criticada en nuestros días. En días en los que la gente no quiere hablar de guerras ni nada por el estilo, no, lo que dicen es, oye, ese tipo de enseñanzas como las que tú tienes está incitando a la violencia. Pues tú estás diciéndole a la gente que sea soldado, y en el pasado, en la historia de la iglesia, dicen, han habido todas estas guerras santas. Mira lo que en el nombre de Cristo ha hecho la gente que mató por aquí y por allá, en el nombre de ese Dios que tú promueves, de ese Dios que tú proclamas. Déjame decirte, aunque se nos acuse de eso, se nos acuse que la metáfora que estamos usando, que es bíblica, yo no me la he inventado, está aquí, está en la palabra, ¿cierto? Ustedes la están viendo en sus Biblias. Aunque se nos acuse de que quizá el lenguaje puede parecer agresivo, como promoviendo intolerancia o incitando a la violencia, sabemos que no es así. Lejos esté de nuestro entendimiento y práctica, y nadie nos acuse de ser promotores de violencia o promotores de intolerancia, como ellos la definen. La metáfora es útil y apropiada. Nuestra lucha, la Biblia nos dice, es real, pero claramente no es, como dice Efesios, no es contra personas. Nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha, amados hermanos, no se libra yendo y poniendo una bomba en una clínica de abortos. Nuestra lucha no se libra pues haciendo violencia contra alguien que está tratando de hacer algo que va contra la palabra de Dios. No, nuestra lucha, la Escritura nos dice, debe de librarse con argumentos santos. Argumentos santos. Si usted viene conmigo, por favor, a 2 Corintios, en el capítulo 10, en el versículos 3 al 5, vemos que el apóstol Pablo entendía su lucha de esa forma. Dice el apóstol lo siguiente, versículo 4, desde el 3 leámoslo: pues aunque andamos en la carne, no militamos, usted ve ahí el lenguaje otra vez, militar, no militamos según la carne, porque las armas, usted ve ahí, el lenguaje es todo de soldados, es todo de ejército, ¿ok? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo no a las personas, sino todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted ve, en realidad nuestra lucha es una de argumentos santos, donde las personas deben ser vistas como que en sus mentes han erigido fortalezas. Esas fortalezas están construidas con bloques de mentiras. Y nos es necesario ir entonces armados con la verdad de la palabra de Dios, con un razonamiento santo, con un razonamiento que ha sido limpiado en su forma de ser, de pensar por la palabra de Dios, y entonces acercarnos a ellos con razonamientos santos para derribar las fortalezas bajo las cuales están ellos escondiendo. Son aquellas cosas, son argumentos santos, son nuestras armas. Pero no solamente argumentos santos, sino que también con vidas consagradas de oración y devoción a Dios. Vidas consagradas de oración y devoción a Dios. El libro de Efesios, por favor, una vez más. Vamos al capítulo 6 y allí leamos versículos 16 al 24. Efesios 6. Leamos solamente versículos 18 y 24 mejor, por el tiempo. Dice allí, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Acá vemos pues entonces de que nuestra lucha se libra con argumentos santos y se libra con vidas consagradas de oración y devoción a Dios.
de una persona que ama a Jesús, que Jesús le es la persona más dulce que hay en la vida, que está enamorado de Jesús y la gente lo sabe, y que continuamente depende no de sus fuerzas, porque déjeme decirle, la iglesia jamás ha vencido porque haya tenido dinero, ni instalaciones, ni porque haya sido muy inteligente en armar programas, ni tampoco por la elocuencia de sus predicadores. La iglesia nunca ha vencido por medio de ninguna de esas cosas. Ha vencido solamente cuando se ha agarrado firmemente, confiando y como viendo a aquel que es invisible, aquel que es poderoso, aquel que tiene el poder para traer a una persona al arrepentimiento y a la fe. Ahí solamente la iglesia ha vencido.